A ver, ¿qué pueden tener en común algo tan normal como un contrato de alquiler y un testamento, un documento tan solemne? Pues aunque no lo parezca, comparten un secreto, un motivo oculto que, fíjate, puede hacer que hasta el acuerdo legal más blindado, el más perfecto, se desmorone por completo. Y hoy, precisamente hoy, vamos a sacar ese secreto a la luz. La pregunta parece tener una respuesta obvia, ¿verdad? Uno pensaría que si un documento está bien escrito, firmado y sellado, pues ya está, es intocable. Pero, ojo, no siempre es así. La respuesta real es, bueno, es bastante sorprendente, y para entenderla tenemos que viajar a un tribunal del siglo XIX, a un caso que lo cambió absolutamente todo. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esta historia, porque todo empieza, como muchas grandes historias legales, con un drama familiar que acabó sentando un precedente, un precedente extraordinario. A ver, vamos a los hechos. Nos situamos en Francia, año 1832. Hay un testamento que deja una herencia a un hijo. Si nos fijamos en el documento en sí, en su forma, es impecable, perfecto. Pero, y aquí viene el quid de la cuestión, ese niño había nacido de una relación prohibida, incestuosa, de la madre con su propio cuñado. Y a pesar de que el papel era legalmente intachable, el tribunal va y lo anula. La pregunta, claro, es ¿por qué? ¿Con qué base? Pues la respuesta a todo este lío legal está en una sola palabra: causa. Pero cuidado, no la causa como la usamos en el día a día. Hablamos de un concepto jurídico muy específico. Podríamos decir que es el verdadero motivo, el motor oculto que se esconde detrás de la tinta y el papel. Y para entender de verdad qué demonios es esa causa de la que hablaba el tribunal, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a los orígenes de la idea, nada menos que a la antigua Roma. Para los romanos, la verdad, las cosas eran bastante más sencillas. La causa, lo que ellos llamaban causa efficiens, era el propio contrato. O sea, si se cumplían todas las formalidades legales, si el papel estaba bien hecho, el trato era válido. Y punto. A nadie le importaba el porqué de fondo. La forma lo era todo. Claro, esta visión tan formalista no podía durar para siempre. Con el tiempo evolucionó y dio lugar a una teoría mucho más abstracta, una que dominó el pensamiento jurídico durante siglos y que de paso provocó un debate intelectual de los que hacen historia. Y aquí es donde entran en escena dos nombres que son, dos gigantes del derecho francés, Domat y Potier. Son ellos los que formularon lo que hoy conocemos como la teoría clásica de la causa. Una idea, por cierto, tan influyente que acabó grabada a fuego en el famoso Código Napoleónico de 1804. Casi nada. A ver, la teoría clásica en el fondo era sorprendentemente sencilla. Defendía que la causa no era el motivo personal de cada uno, sino el objetivo abstracto, el típico de cada tipo de contrato. Por ejemplo, en una compraventa, la causa para el vendedor es recibir el dinero, la del comprador, recibir el objeto. En una donación, pues la causa es simplemente la intención de dar, de ser generoso. El porqué profundo personal, si vendes para irte de vacaciones o para pagar una deuda, eso, para esta teoría, era totalmente irrelevante. Pero claro, no todo el mundo estaba de acuerdo con esto. Ni mucho menos. En 1826, un jurista belga llamado Ernest lanzó un ataque frontal, directísimo. Vino a decir que esta teoría era básicamente una redundancia inútil. Que la causa es lo que cada uno debe al otro, para Ernest eso no era más que confundirla con el objeto del contrato. Era como llamar a lo mismo con dos nombres distintos. Una complicación innecesaria. Y aquí tenemos el gran debate, el choque de dos mundos. Por un lado, los clásicos, para quienes la causa era un pilar fundamental del derecho. Por otro, los críticos, como Ernest, que la veían como algo falso, inútil, casi un fantasma conceptual. Podría parecer un simple juego de palabras entre juristas, pero las implicaciones prácticas de este debate eran enormes. Vale, para poner un poco de orden en todo esto, es útil distinguir tres tipos de causa que se manejaban. Primero, la causa efficiens, la de los romanos, la fuente, el documento en sí. Luego, la causa finalis, que es el objetivo abstracto de la teoría clásica. Y finalmente, la clave de todo, la causa impulsiva. Este es el motivo personal y concreto. A ver, un ejemplo. El vendedor quiere el dinero, esa es la causa finalis, pero lo quiere para pagarse unas vacaciones, esa es la causa impulsiva. Y esta última, la personal, era justo la que la teoría clásica dejaba completamente fuera. Y con esta distinción tan clara en mente, volvemos a la sala del tribunal, al caso Pendaries, porque es aquí, justo aquí, donde todo este debate teórico choca de frente con la cruda realidad, y la jurisprudencia va a dar un giro de 180 grados. Y es que todo pasó rapidísimo. Pensemos en la cronología. En 1804 se publica el Código Napoleónico, consagrando la teoría clásica.
Apenas 20 años después, en 1826, Ernest publica su crítica y pone todo patas arriba. Y solo 6 años más tarde, en 1832, llega el caso Penn-Daries y obliga a los jueces a mojarse, a elegir un bando en esta guerra intelectual. El veredicto de este caso fue sencillamente una revelación. El tribunal decidió mirar más allá del objetivo abstracto y se metió de lleno a juzgar el motivo real, personal, que había detrás del testamento. Entendieron que no bastaba con ver qué quería dejar una herencia, sino que había que analizar por qué quería dejarla. Y en este caso, el motivo era recompensar y, en cierto modo, perpetuar una relación que la sociedad de la época consideraba inmoral y contraria al orden público. Y las consecuencias de esto fueron brutales. Vamos a ponerlo en práctica. Pensemos en un contrato de alquiler normal y corriente. Para la teoría clásica, mientras se pague la renta, el contrato es legal y punto. Da igual para qué se use el piso. Pero con esta nueva interpretación, la cosa cambia. Si el motivo real para alquilarlo es, por ejemplo, montar un negocio ilegal, ese contrato de alquiler, aunque en apariencia sea perfecto, puede anularse. De repente, el porqué, el motivo personal, se había convertido en una pieza crucial del puzzle legal. Pero bueno, esta revolución jurídica no se quedó solo ahí. Abrió una puerta nueva, la de analizar no solo los motivos que son ilegales, sino también los que están basados en un error fundamental. Y aquí es donde entra en juego el concepto de la causa falsa. La pregunta es sencilla. ¿Qué pasa si la razón principal, el motor que lleva a alguien a firmar un acuerdo, se basa en una creencia que es completamente errónea? Pues para esto tenemos otro caso fascinante, el caso Duchamp, de 1867. Imaginen la situación. Un hombre, Duchamp, deja toda su fortuna a los pobres. Y en su testamento lo dice explícitamente. Lo hago porque no tengo herederos. Pero, sorpresa, resulta que sí que tenía parientes lejanos, aunque él no tenía ni idea de su existencia. El tribunal lo tuvo claro. El motivo determinante de su decisión, su causa impulsiva, estaba basado en un error. Si él hubiera sabido que tenía familia, lo más probable es que no hubiera dejado ese testamento. Así que el testamento fue anulado por tener una causa falsa. Y que nadie piense que esto es una anécdota del siglo XIX. Este legado sigue muy vivo. Si miramos legislaciones modernas, como el Código Civil de México, por ejemplo, ya no se andan con rodeos ni con conceptos abstractos. Lo dicen con todas las letras. Un contrato puede ser inválido si su motivo o fin es ilícito. Más claro, imposible. Así que, en la práctica, lo que hacen los tribunales hoy en día es el legado directo de aquella sentencia de 1832. El proceso es más o menos así. Primero, examinan el contrato, el qué se ha pactado, pero no se quedan ahí. Luego, investigan el motivo personal que hay debajo, el por qué. Después, determinan si ese por qué choca con la ley o con la moral pública. Y finalmente, basándose en ese motivo oculto, deciden si el contrato se mantiene en pie o se anula. Todo esto, al final, nos deja con una pregunta fundamental, una de las grandes preguntas del derecho. Este viaje que hemos hecho desde la Roma antigua hasta hoy nos muestra que siempre ha existido una tensión. La tensión entre la libertad de cada uno para pactar lo que quiera y el poder del Estado para decir hasta aquí hemos llegado, para imponer ciertos límites morales y de orden público. En el fondo, toda la historia de la causa no es más que la historia de cómo durante siglos hemos intentado dibujar esa línea tan delicada, la que separa la intención privada del interés público. Ahí queda eso.